En la lectura bíblica en Levítico hemos visto, leyendo todo Levítico, que tenemos un Dios que es santo, ¿verdad? Y nosotros cantando mucho acerca de su santidad y, y nada más esforzando su palabra con este yo, Jehová, vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Versículo 10. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, porque Él es nuestro Dios, necesitamos honrarlo. Pero, hermanos, sin el poder del Espíritu Santo, sin Dios en nuestras vidas, sin una relación personal con Él es imposible. Hay muchos mandamientos aquí, siempre dándonos a entender los 10 mandamientos que Cristo dijo que podamos entender que es amar a Dios con todo nuestro ser, todo lo que nosotros somos. Y también, como dice aquí en el versículo 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y otra vez, yo, Jehová, yo, Jehová. Gloria a Dios. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a entender que tú eres nuestro Dios y este significa lo que hemos cantado, la ternura de tu presencia en nuestras vidas, ayudándonos a pesar de nuestros pecados, fallas. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor. Y gracias que las primeras palabras que salieron de Jesucristo en la cruz del Calvario fue palabras de perdón. Perdónanos, perdónanos de nuestros pecados. Ayúdanos a vivir una vida santa, porque tú mereces santidad en nuestras vidas. Ayúdanos a entender que tú eres un Dios que da vida, que da resurrección a los muertos. Y mirando a nosotros que somos muertos en pecado, tú dando vida a nosotros, dando a nosotros la habilidad de vivir una vida santa delante de ti. Ayúdanos a recibir. También es que su habilidad a crear, es que en la creación de nada creó, es que sea la luz y llegó la luz y tú hablando a nosotros, nosotros creyendo, recibiendo y gloria a Dios, hay algo, nueva creación y en lugar de pecado, en lugar de desobediencia, nosotros obedeciéndote, honrándote, amándote, dando vida, el poder de la resurrección en nosotros, muertos, pero ahora vivos en Cristo. Ayúdanos a entender todo esto y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse y vamos a ver lo que dice la palabra. Pienso que todos ustedes saben que el, los Cristo Jesús nos enseñó que la de el gran mandamiento que es en Mateo 22 y también está en Marcos. Entonces, versículo Mateo 22:34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Es increíble el odio de los fariseos. Supuestamente ellos los más religiosos, pero ellos odiaron a Jesucristo más que
cualquier otro grupo. Había algunos que creyeron, pero la mayoría odiaron a Cristo y ellos estaban pidiendo la crucifixión de Cristo. Quería que Él podía sufrir una muerte horrible. Pienso que porque siempre, wow, el enemigo no quiere que nosotros podamos escuchar lo que estoy diciendo. Cristo Jesús siempre diciendo que tenemos que negar a nosotros mismos y llevar la cruz y seguir a Él. Y entonces ellos escuchando todo esto y ellos riéndose, ellos pensaban que tener dinero es el propósito. Ellos burlaron de Él cuando Él dijo que no es, es que la vida no viene por medio de los bienes materiales. Ellos burlaron de Él. Es increíble. Es que es la actitud de casi todos que si tengo más dinero es evidencia de que el Señor me ama aún más. En Proverbios el rey estaba pidiendo dame, o Lemuel estaba pidiendo dame nada más, no quiero mucho dinero y no quiero ser un pobre porque no quiero negar a Jesucristo. Lo que yo quiero es suficiente para glorificar a Dios. Gracias, hermano. Y uno de ellos, noten que se juntaron a uno. Esta es una pregunta que ellos pensaron que él no podía contestar. Quería promover división entre el pueblo acerca de Cristo Jesús. Y dice, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. No es con ganas, no es con buen propósito, no están interesados en su respuesta, es nada más para tentar, para provocar problemas. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Alonso Durazo, ¿dónde encontramos este versículo? En Deuteronomio, ¿qué? Sí, capítulo 6, 5, 6, es que 6, 5, es increíble. Amarás al Señor. Y es 6, 5. Él recibió Deuteronomio 5, 6, 7. Y llegó la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y lo que el Señor empezó con sueño toda la noche. Es que muchos piensan que el Señor no habla, pero sí habla. Y habló por medio de la palabra, dando a él un pasaje. Toda la noche estaba soñando de estos versículos, estos capítulos. Pero es lo que llamamos Shema. Es lo que los judíos citaron todo el tiempo. Este es el primero y grande mandamiento. Cristo no tenía nada. Inmediatamente él contestando lo que ellos estaban citando, pero ellos no podían ver. Ellos pensaban que ya tenemos una pregunta que él no puede contestar, pero rápidamente llegó a su corazón, a su mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, citando de Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo
del tiempo de 12 años, cuando estaba en el templo platicando con los ancianos, platicando con los maestros, los escribas, platicando con ellos acerca de las cosas de Dios. Y no podían creer lo que él estaba, como de 12 años, todavía niño. Y no escuchamos nada de él de 12 años hasta que llegue a 30. Y en el bautismo de Juan, realmente llegando a ser nombrado o entre el número de los que los pecadores, los que habían pecado, contados con los pecadores, es que Cristo identificándose en su bautismo, diciendo que es el bautismo, Juan es el bautismo de arrepentimiento, no tenía que arrepentirse porque no había pecado. Es difícil para nosotros porque hemos pecado tanto. Pero gracias a Dios hay perdón en Cristo Jesús. Pero él estaba meditando en la palabra de Dios. En Juan capítulo 3 pienso que dice que el Espíritu Santo estaba dando a él sin límite. Bajo el Espíritu Santo enseñándolo y con la palabra de Dios. Dice, uno de ellos preguntó por tentarle, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y rápidamente amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es que como un deber de ellos es citar este pasaje en la mañana. Y ellos pensaban que él no va a tener la respuesta, pero ¿por qué? Porque él había meditado, había recibido lo que como realmente es. Muchos estudian la palabra, leen la palabra, pero no tienen entendimiento del Espíritu Santo. Esta es la razón que necesitamos mucha humildad, necesitamos leer y recibir lo que el Espíritu Santo está enseñándonos acerca de la palabra. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En Romanos 13 he predicado de este pasaje y pienso que el Señor nos habló grandemente el domingo pasado en la mañana. Pero en Romanos capítulo 13 y verso 9 o versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Quién está escribiendo esto? Es el apóstol Pablo, inspirado por Dios, pero también guiado por el Espíritu Santo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Dónde aprendió Pablo su entendimiento de la palabra de Dios? Ustedes saben. Es que había sentado a los pies de Gamaliel, un rabí, un maestro con mucho poder, pero él no tenía entendimiento. Tampoco un fariseo. Y después de la salvación, cuando Ananías se fue y para restaurar su visión y hacer algo y dar a él la comisión y todo esto, es interesante que Pablo no se fue a Jerusalén
para estar con los discípulos. Y es interesante, los discípulos, ellos reconocieron a ellos porque habían estado con Jesús. Pero se fue al desierto por 3 años y medio para estar a los pies de Cristo Jesús y aprender el mensaje. Estoy seguro que los apóstoles, bueno para enseñar, pero porque es apóstol, fuera de tiempo, el Señor tomó tiempo, como en el camino a Emaús, ¿verdad? Que estaba con él, explicando todo. Y entonces aquí tenemos la realidad, tenemos la enseñanza de Levítico, capítulo 19. Él está explicando todo esto. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué no adulterarás? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Hemos hablado, no, es el séptimo, el sexto, el octavo, noveno y el 10º mandamiento. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, necesitamos aprender del amor, cómo amar a nuestros prójimos, amar a nuestros hermanos que están aquí. Es que dice Cristo, van a conocer que somos de Él por medio de nuestro amor, el amor entre nosotros. Pienso que tenemos trabajo que tenemos que hacer. Necesitamos aprender y practicar más. En Levítico 19 había una palabra acerca de chismear. Wow. Es increíble. ¿Cuántas personas han sido dañadas por medio de chismes, relatando chismes? Si amamos a una persona, no vamos a hablar mal de ellos. Vamos a orar y vamos a hablar y animarlos a servir al Señor. Sí, es que en Gálatas, rápidamente yo quiero leer porque es excelente lo que dice, otra palabra del apóstol Pablo, pero había aprendido a los pies de Cristo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no hay nada de chismear. Dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Otra vez, hermanos, obedecer a la palabra de Dios es amar a nuestros prójimos. Tenemos que hacerlo, tenemos que poner en práctica. Regresando a Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Está enseñándonos cómo vivir. Hay cosas que tenemos que desechar. No más parte de nuestra vida. ¿Y qué? Las obras. Desechemos las obras de las tinieblas. Entonces, si estamos robando de alguien, este es de las tinieblas. Si estamos cometiendo adulterio, sea el acto o realmente
realmente haciendo cometiendo o nada más codiciar. Este es el problema, es que está enseñándonos que todo está basado en el corazón y amar a Dios y amar a nuestros prójimos. Y en Primera de Tesalonicenses, si quiere escribir y estudiar la mente de Dios acerca del pecado sexual, esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Nada de fornicación. Tenemos que controlarnos, necesitamos pensar en otros. Es que es un pecado contra la familia, es pecado contra la iglesia, es pecado. Y ustedes han visto, si hay pastores que caigan en pecado, muchas veces es la destrucción de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque están mirando a sus líderes y necesitamos mantenernos en santidad. Negar a nosotros mismos y llevar la cruz y seguir a Cristo. Hermanos, el Espíritu Santo está dándonos a entender cómo vivir. Pero no es por medio de la carne. No es nada más yo diciendo que voy a vigilarme y voy a hacer todo. No, este es creer en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 4, vamos a ver. Pablo utilizando el ejemplo de Abraham para enseñarnos acerca de cosas muy importantes. Y dice aquí el ejemplo de Abraham y dice la promesa realizada mediante la fe, no por la carne, no por lo que nosotros podemos hacer. Él había probado de la carne. Su esposo o su esposa, Sara, dijo, hey, aquí está Agar. Debe tener relaciones con ella y ella va a dar a luz y este es mi hijo. Es nada más ella en la carne. Oh, hermanos, ¿por qué Abraham cayó en el pecado con Sara y no guiando a Sara, pero obedeciendo a ella en lugar de enseñar a ella? Es interesante que 13 años, tenía que esperar 13 años para tener comunicación, a tener visión y palabra de Dios. El Señor toma tiempo para ayudarnos a crecer. Estaba escuchando palabra tras palabra tras palabra, pero cuando entró en la carne tenía que esperar, tenía 86 cuando cayó en pecado con Agar y no escuchó hasta 99, 13 años. Hermanos, no es por medio de, es que voy a animarme, voy a esforzarme y no voy a pecar. No. Necesitamos aprender a recibir la promesa de Dios y el poder de Dios y recibir lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Tenemos que vivir creyendo las promesas. Tenemos que aceptar las promesas de Dios, creer y vivir nuestra vida según las promesas. Si Él está hablando a nosotros, y si Él habla, si está promoviendo algo en nosotros del Espíritu Santo, tenemos que hacerlo por medio de la fe. Pues la ley produce ira. Muchos de nosotros, la ley dice,
no adulterarás. Y entonces decimos, oh, voy a protegerme. Y podamos hacer cosas, pero lo que necesitamos escuchar es Dios. El mensaje de hermano Misael acerca de José. Y gracias a Dios evitó el pecado. ¿Por qué? Él había recibido sueños. Y los sueños relató a sus hermanos, a sus papás. Y a pesar de la situación, a pesar de lo que los hermanos hicieron, todavía en una situación, él estaba viviendo, manteniendo fe en lo que Dios había revelado a él. Y vivir su vida no por medio de la carne, no esforzándose en esta manera. Tenemos que esforzarnos, pero ¿en qué? En Dios, en el poder de Dios, en Él, no en nosotros. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Esta es la razón, es Dios de Abraham, es Dios de Isaac, es Dios de Jacob o Israel. Y gracias a Dios también, Dios de José. Porque ellos tenían que aprender a creer la promesa. Tenían que tener encuentros con el Señor. Tenían que aprender a escuchar del Espíritu Santo la voz de Dios hablando a ellos. Por tanto, es por fe, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Y aquí es dos cosas que tienen que tomar. Debe subrayar. Es que la realidad tiene que subrayar todo. A ver, pero es increíble. Dice aquí, ¿a quién creó? ¿Y qué? El cual da vida a los muertos. Hermanos, Efesios 2 dice que somos muertos en pecado. Y si yo trato de cambiar mi vida por la carne, por mi voluntad, hermanos, es que no voy a tener éxito, pero creyendo en el poder de Dios. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, el cual es Padre de todos nosotros, delante de Dios. ¿A quién creyó? El cual da vida a los muertos. ¿Y qué más? Y llama las cosas que no son como si fuesen. Dos principios. Dando vida a los muertos o el poder de la resurrección. Y la creación. Llama las cosas que no son como si fuesen. Yo pienso que Pablo escribió Hebreos. Algunos no quieren decir esto, pero yo pienso que es la verdad. ¿Qué es? Versículo, capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunos de ustedes me han relatado sueños, visiones, palabra que el Señor dio a ustedes. Y ustedes dicen que es palabra de Dios. Y yo creo que Él puede revelar cosas a nosotros. Pero hermanos, la fe
es la convicción de lo que no se ve. Es que hemos recibido la palabra de Dios hablándonos y tenía que creer. En la primera vez está hablando que Abraham voy a darle la tierra. Pero la segunda vez que había una revelación a Abraham acerca de la misma cosa, acerca de sus hijos, acerca de que heredar el mundo, las gentes, mostró a las estrellas. Y dice, enfocada en la tierra, pero ahora tiene que levantar sus ojos y mirar al cielo. Es que el Señor quiere obrar en nosotros, pero no es por medio de nuestros talentos, habilidades, es nuestra habilidad a creer, tener fe en lo que Él nos ha hablado. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es el poder de la creación. Sea la luz, y llegó la luz. Hablando, y llegó. La habilidad de Dios a hablar a nosotros y crear en nosotros. La habilidad de recibir la promesa por fe, no por la vista. Muchos de ustedes, yo quiero ver. Oh, hermanos, no, es por la fe. Necesitamos creer, recibir. Es que yo puedo mostrarles versículo tras versículo tras versículo. Y muchas veces nosotros no pensando que el Señor quiere hacer algo, Él quiere cambiarnos, Él quiere hablar en nosotros, Él quiere crear luz en nosotros, no la oscuridad. Quiere cambiarnos, pero tenemos que creer. Tenemos que creer, tener fe en Él. Por la fe. Dice todos, por la fe Abel, por la fe Enoch. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta es palabra de Dios, hermanos, y esta es la manera de obedecer. Esta es la manera de recibir de Dios. Muchos dicen, oh pastor, usted tiene mucha fe, pero puede tener como fe, como grano de mostaza, y puede decir a este monte que quítate y es que ustedes también, si creemos, tenemos poder. Es creer lo que Él dice. Creer su palabra. No dudar. No vivir por la vista, sino por la fe. Muchos de ustedes, oh, yo quiero dar, pero mirando en su chequera, casi no hay. Pienso que el Señor va a revelar cosas. Cuando llegó en una conferencia que el Señor estaba tocándome grandemente, llegó el anuncio que ocupan $1,500, o disculpe, $2,000 para comprar 1,500 Biblias para entregar a los kurdos en Irak. Y me dijeron que esta es oportunidad a llevar la palabra de Dios a ellos. Y hermanos, es increíble que yo recibí
confirmación de mi donación. Pero yo había dicho, no tengo dinero. Y yo pensaba que no tenía dinero, pero el Señor, acuérdense de su dinero que está apartado, que está guardado para comprar la guitarra. Ay, Señor, ¿está pidiendo mi guitarra? Y es increíble. Yo obedeciendo. ¿Y qué pasó? Es que ustedes saben que es la segunda guitarra de Dennis Agajanian que estoy tocando. ¿Y qué puedo decir? El Señor honrando mi deseo de vivir por fe. ¿Y qué pasó cuando fuimos a Haití? Había una persona de Rusia que trabajaba con el KGB de los espías de Rusia, los que castigaron a los cristianos, pero gracias a Dios recibió a Cristo. Vio el testimonio de algunos cristianos sufriendo por su fe y él dijo que si ellos tienen una fe para negar a sí mismo, hacer esto, y creyó en Cristo Jesús. Pero porque tenía mucha habilidad en la seguridad, estaba protegiendo a los ministerios grandes como de Franklin Graham, de Pat Robertson, varios de ellos, y llegaron al lugar donde nosotros estábamos trabajando. En un tiempo de mucha manifestación, cerraron el aeropuerto y nosotros estábamos en el lugar donde todos que tenían dinero y tenían entendimiento llegaron al lugar donde nosotros estábamos. Y yo pensaba que la bondad de Dios a enviar este varón que estaba proveyendo seguridad y él dijo que este es el lugar más seguro en todo Haití. Gracias, Señor, todos es que orando por mí y el Señor protegiéndome. Pero Él me mostró fotos y Él había enseñado a ellos, los kurdos, y Él había visto las Biblias, que muchos habían recibido a Cristo y Él estuvo allí entrenándolos y Él había visto lo que yo había apartado y creyendo en el Señor y dando el dinero de la guitarra. ¿Y qué pasó? Grande bendición a escuchar la realidad de el Señor había bendecido grandemente la donación. Fotos, las evidencias. Y luego una guitarra que estaba mejor que yo podía comprar. 2 veces mejor. Yo había probado la guitarra. Yo estaba diciendo, oh sí, yo quiero. Y cuando yo llegué para comprar, es interesante, no estuvo. Alguien había comprado. Y el Señor tenía un plan a bendecirme. ¿Pero qué? Yo tenía que creer lo que estaba diciendo a mí. Es igual, hermanos, ustedes nada más tenemos que oír y creer y obedecer. Él quiere cambiarnos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No es por vista, hermanos, es por la fe. Regresando a Romanos 13. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Tenemos que vestirnos en una manera diferente. Es como cambio de ropa. Estaba como una persona de la calle con ropa que tenía olor y no miraba bien,
hoyos y todo sucio y todo esto y nosotros cambiando y el Señor poniendo ropa de gala. Pero está poniendo, vistámonos las armas de la luz. Hay una guerra de que tenemos que pelear, pero no es por medio de nuestra habilidad, nuestro entendimiento, es por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios, por medio de creer en Él y entender que de los muertos Él puede dar resurrección, puede dar vida donde hay cosas muertas en nuestras vidas. Y no hay duda, versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, no es por medio de la carne, no es por medio de la disciplina, no es por medio de lo que nosotros podamos hacer, es creer en las promesas, recibir el poder del Espíritu Santo. Sí, tenemos que esforzarnos, tenemos que creer como en Efesios, cuando habla de la armadura de Dios en Efesios, dice, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, no en la carne. Fortaleceos en el Señor y en el poder de nuestra fuerza, no, en el poder de su fuerza. Hermanos, esta es la victoria. Creer, obedecer, cambiar su manera de vivir. Vestidos del Señor Jesucristo. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay otro pasaje, Colosenses capítulo 3. Después de Filipenses, Colosenses capítulo 3. Y dice Colosenses 3, 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y entonces, ¿dónde está la palabra vestidos? Versículo 12. Vestidos. Romanos 13. Vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Está diciendo vestidos, vestidos. Y es fácil. Tengo que quitar esta camisa y recibir, vestirme
con Jesucristo, el Señor Jesucristo, que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Estas características, nosotros escogidos de Dios, santos y amados, tenemos que creer lo que dice. Cuando el enemigo dice que tú no tienes valor, debemos recibir lo que dice. Somos escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Todo esto es el fruto del Espíritu Santo, es la obra de Dios. Tenemos que vestirnos. Necesitamos creer. Necesitamos entender. Es que en el caso de, hablando más en Romanos, dice que a pesar de las circunstancias, lo que él estaba viendo, llegó la palabra y Sara se rió, pero de incredulidad. Y Abraham se rió creyendo. Como un hombre de 99. El Señor estaba diciendo que voy a renovarle. Lo que usted ha visto es la muerte. Esterilidad de Sara y usted ya casi 100 años muerto. Pero voy a hacer algo. De la muerte voy a dar vida. Y él creyó y se rió. ¿Y cómo se llama su hijo? Isaac, que significa riendo, ¿verdad? Con gozo, creyendo la palabra. Y pienso que Abraham con mucho gozo, sabiendo que iba a gozar, y ella también, Sara, cuando recibió, pensaba que nada iba a pasar, la muerte, nada, nada, nada. Y ellos con la carne, tratando de hacerlos por medio de la carne, pero no funcionó. Y por el Espíritu Santo, por Dios, creyendo y el Señor dando vida. Hermanos, es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Es por la fe. Tenemos que creer. Tenemos que mantener nuestros ojos en Cristo y en su palabra, y lo que Él está haciendo, está diciendo a nosotros. Tenemos que creer y experimentar lo que Él quiere hacer en nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a recibir la palabra. Ayúdanos a entender lo que tú estás enseñándonos. Pedimos por revelación del Espíritu Santo para enseñarnos cómo vivir, cómo caminar por la fe. Y creer tu palabra y vivir tu palabra. No pensando en nuestros recursos, sino en obedecer lo que tú estás enseñando, nos está diciendo a nosotros. Ayúdanos a obedecerte y mantenernos fieles, no por vista, sino por fe. Ayúdanos a tener vida abundante por medio de creer en ti. Vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor. Y ayúdanos a experimentar la transformación en Romanos capítulo 12, que está como la base de todo. Ayúdanos a experimentar la santificación en nuestra vida por medio de creer en ti y en tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.